Hola amigos, queridos alumnos. Como siempre digo, o como digo muchas veces en mis clases o cuando filmo un vídeo para YouTube, educando aquí contra Auschwitz. Educar para que Auschwitz no se repita. Creo que debe ser el gran objetivo de un pensador o cuanto menos de un educador filosófico. Estamos con la filosofía antigua. En este primer trimestre recordaréis que estamos con la filosofía antigua, pero con la idea de llegar a la medieval y establecer algún tipo de síntesis o de, por lo menos, de relación que nos permita buscar algún hilo conductor, que creo que lo estamos consiguiendo o lo vamos a conseguir, y entre todos estos autores de épocas tan alejadas en el tiempo, bueno, estoy pensando en la distancia que hay entre por ejemplo, Platón, el siglo IV antes de Cristo, siglo IV, V antes de Cristo, y un Santo Tomás o un Guillermo de Ockham. Hablamos de miles de años incluso, pero en última instancia creo que seremos capaces de seguir definiendo la filosofía, tal y como dije el primer día de clase, lo recordaréis, como la búsqueda de un sistema de razones, un criterio que nos permita discernir entre lo verdadero y falso de una manera sistemática. Os recuerdo también lo que digo siempre de que un filósofo es su tiempo de conceptos, decía Hegel, y en ese sentido es muy importante que no perdamos de vista el contexto. No solo no hay que perderlo de vista, con el tipo de selectividad a la que nos enfrentamos, creo que va a ser absolutamente fundamental entender que las ideas cobran sentido dentro de un marco histórico muy determinado, ¿no? Y de unas circunstancias sociales, económicas y demás, lo cual no quita para que seamos capaces de extraer de esas ideas algún tipo de rentabilidad intelectual que nos permita entender mejor el mundo que verdaderamente nos interesa, que es el de hoy, porque es el que estamos viviendo, ¿no? Pero en la medida en que el presente es fecundado por el pasado o es causado de alguna forma por las decisiones y los criterios del pasado, creo que por eso estudiamos historia de la filosofía, ¿no? Y estamos estudiando las bases de la civilización occidental y hasta cierto punto, en gran medida incluso de la islámica, por la enorme influencia que yo creo que proyectan sobre toda la antigüedad Platón y Aristóteles. Me gustaría que me escucharais con cierta atención, creo que esto os va a servir. Os recuerdo también que en estos momentos de desgracia para la provincia de Valencia y sobre todo para las cercanías de la metrópoli o la zona esta del interior, Chiva y demás, creo que es uno de esos momentos en los cuales el devenir de las cosas a un estudiante joven le puede hacer perder un poco, un monje de la Edad Media diría, el oremus. Bueno, pues no perdamos el oremus, quiero decir, estamos ante una gran desgracia, muchos jóvenes habéis ayudado y me parece magnífico, pero creo, y por eso pido vuestra atención a la clase breve que voy a daros sobre Aristóteles, porque creo que es importante que no perdamos de vista que tenemos un objetivo. Segundo de bachiller está encaminado a una selectividad y sería muy importante que no hubiera lo que yo llamo ya el efecto COVID. Es decir, una de las grandes desgracias y adversidades que he tenido que pasar a lo largo de mi profesión como profesor de filosofía ha sido el efecto de aquel confinamiento, como se le llamó, en el cual, bueno, pues se siguió estudiando y se seguían dando clases online y demás, pero a mí me parece que aquello determinó muchas consecuencias negativas para los hábitos de estudio, para los hábitos de clase, para la sistemática de la impartición de asignaturas, la mía y otras, todas las demás en realidad, y creo que sería muy interesante que evitemos la tentación de caer en ese efecto. Lo digo porque en estos días os he enviado alguna cosa, no he recibido ningún feedback. Entiendo que estéis con la cabeza y a veces con el cuerpo en otras cuestiones, pero mañana vuelven las clases y a mí me parece mañana martes y creo que sería importantísimo que, vuelvo a la expresión monástica, que recuperáramos un poco el oremus. Bueno,
Aristóteles, yo siempre os lo defino, os empiezo a hablar de él a partir de un cuadro de miles de años después, que es el cuadro de Rafael, la famosa La Escuela de Atenas, en la cual sabéis que aparecen toda una serie de genios y talentos de la ciencia, las artes, la filosofía de la antigüedad, fundamentalmente del mundo del conocimiento, y bueno, pues incluyen a personajes como bueno, pues, lo de Aristarco, Heráclito, Hipatia y por supuesto de alguna manera dándoles luz a todos, dos personajes que entran desde donde proviene la luz del sol, que son Platón y Aristóteles. Sabéis que Platón, lo he dicho muchas veces, es el viejo que señala hacia arriba, evidentemente está pensando en su teoría de las ideas y esa concepción trascendentalista, espiritualista, profundamente metafísica del conocimiento, mientras que Aristóteles le está mandando de alguna manera o le está diciendo de alguna manera que debes, maestro, aterrizar, ¿no? En ese sentido me gustaría mucho recordaros que bueno, pues Platón es en gran medida la base del conocimiento en Occidente, ¿no? Y el que yo creo que al completar el plan prediseñado por Sócrates y esbozado muy básicamente y de una manera muy misteriosa por Parménides en su enfrentamiento con Heráclito, bueno, pues de alguna manera con esa gran sistemática que resumimos en el símil de la línea, la teoría de las ideas y demás, yo creo que Platón pone las bases de lo que entendemos desde entonces como la diferencia entre la verdad y la opinión. Aristóteles es discípulo de Platón, toma muchísimas cosas de Platón y la trascendencia de la metafísica como ciencia primera es una herencia platónica que no sé si la hemos perdido hoy, pero desde luego hasta el siglo XVII no termina de ser superada, ¿no? En ese sentido es fundamental entender que Aristóteles, en tanto que hijo intelectual, hijo pródigo, es decir, hijo huido o peleado de alguna manera con Platón, pero hijo a fin de cuentas, sería un poco como la otra cara del planteamiento platónico y de la filosofía metafísica de la antigüedad, y la cara que sirve para atemperar, vamos a decirlo así, los excesos especulativos del socratoplatonismo, ¿no? Bien, cuestiones básicas que creo que debemos conocer de Aristóteles y que sabemos hasta ahora. A ver, no voy a avanzar más de lo que hemos visto y ahora sí que voy a ser bastante rápido. A ver, a mí me gustaría que entendierais que Aristóteles reivindica la filosofía, la llama la ciencia primera o ciencia de los primeros principios y causas últimas, pero no cree que sea junto a las matemáticas, que sabéis que en Platón estaban por debajo de la ciencia primera, filosofía, dialéctica, sino como ciencia auxiliar, ciencia preparatoria o ciencia introductoria primera en importancia y primera en el tiempo, pero solo a modo de, ¿cómo lo diría?, el hall, digo yo muchas veces, del edificio de las ciencias. De alguna manera, la ciencia aclara una serie de problemáticas generales y con eso fundamenta los discursos científicos, pero a partir de ahí, no solo las matemáticas en tanto que saber conceptual, sino los llamados saberes de los sentidos, despreciados por Platón como doxa, resulta que van teniendo un lugar dentro de ese edificio de lo que es ciencia y no doxa. Yo creo que es muy importante, ya os lo he comentado en alguna ocasión, entender que Aristóteles no es en vano uno de los padres de la ciencia moderna, al mismo tiempo que esa ciencia moderna se erige como aquella que tiene que enfrentarse a Aristóteles por cuanto debe superar su herencia. En ese sentido es muy importante que entendáis que el modelo físico de Aristóteles y sobre todo el modelo cosmológico, Aristóteles la filosofía natural la desarrolló en todos los sentidos porque en gran medida era un empirista, es decir,
metafísico que también de alguna manera cree mucho en la posibilidad de establecer ciencia del movimiento, de lo cambiante, eso que Heráclito llamaba el devenir y que Parménides, Sócrates y Platón despreciaron en tanto en cuanto consideraban que de lo inestable no se podía hacer ciencia. Aristóteles cree firmemente que sí, y por eso desarrolla la física, o lo que se llama la filosofía natural, que en griego es el saber de la physis. Evidentemente, el pobrecito de Aristóteles en aquella época no podía, no disponía de los medios y de la capacidad y del background científico que permite después a genios como Galileo, pues, que tuvo antes a Copérnico, Kepler, etcétera, desarrollar un gran sistema científico que sin ninguna duda fundamenta el modelo de la física contemporánea y lo fundamenta precisamente reaccionando pues contra el geocentrismo que se vincula a Aristóteles, sus concepciones de pues, las causas de la naturaleza y todo ese tipo de cosas que sin duda pues están preñadas de, bueno, pues de una metafísica especulativa indemostrable que en el siglo XVII ya no podía sostenerse, ¿no? Y sin embargo yo sigo diciendo, es decir, si alguien introduce las llamadas ciencias físicas en el universo del saber, es precisamente Aristóteles, y en gran medida se puede decir aquello de que es el primer gran empirista, o por lo menos el primer gran inspirador de los saberes de los sentidos, ¿no? Esa situación de alguna manera contradictoria es la que yo creo que debemos saber manejar sin quemarnos cuando hablamos de Aristóteles. Bueno, es muy importante poner distancia entre Aristóteles y Platón, y a partir de ahí es esencial el concepto del alma. Aristóteles cree en el alma firmemente. Lo que no cree es en la transmigración, por consiguiente en la reminiscencia, por consiguiente en el mundo de las ideas. No tiene para él ningún sentido algo como el mito de la auriga. Entonces, en última instancia, el alma no es algo independiente de mí. Es decir, no hay alma que cae en mi cuerpo, sino que hay lo que Aristóteles llama una unidad sustancial, y eso es fundamental entenderlo porque da lugar a toda una epistemología, es decir, a una teoría del conocimiento evidentemente no platónica o antiplatónica. El conocimiento no es recuerdo, el conocimiento, es decir, las ideas se forjan en mi mente por abstracción a partir de los datos sensibles, es decir, de las experiencias. En ese sentido, Aristóteles es profundamente antiplatónico, al menos tal y como lo podíamos entender en el siglo IV a.C., ¿no? Hablamos de la inducción como un modelo de razonamiento típico de las ciencias naturales que funcionan por la observación de casos particulares y a partir de ahí establecen el enunciado general, y en ese sentido es también un profundo antiplatónico. El principio que en el símil de la línea y por tanto en el modelo platónico encarna la idea de bien en tanto que cima de todos los seres y de todas las formas del conocimiento, en Aristóteles lo desempeñará evidentemente en otro sentido mucho menos trascendentalista, el principio de no contradicción. El principio de no contradicción es la base de todo el conocimiento. En ese sentido es fundamental entender por qué la lógica aristotélica, mucho menos especulativa y abstracta que la de Platón, sin embargo, le da un sentido fundamental y de utilidad a la filosofía. Hablando de los saberes, la filosofía es considerada como un saber teórico, exactamente igual que las matemáticas, pero Aristóteles incluirá también la física y en general las ciencias naturales, la medicina, etc. Luego vemos los llamados saberes prácticos, lo que él llama la filosofía práctica sería la ética, está también la política, y él introduce la lógica, es decir, son saberes de acción racional pero que no generan productos o objetos determinados, cosa que sí sucede con el tercer grupo de saberes que él llama poéticos o productores, y que producen obras externas a la gente, tal y como sucede con los poemas del poeta, las composiciones del músico o pues, los utensilios y artefactos y máquinas de todo tipo que construye un especialista en artes como la herrería, etc. Bien,
Aristóteles cree, insisto, en la trascendencia de la metafísica y le llama ciencia primera. ¿Para qué sirve la metafísica? Como antes he dicho, la metafísica establece los problemas comunes a lo verdadero, a partir de lo cual las ciencias particulares pueden determinar su objeto y los enunciados verdaderos correspondientes a tal objeto, ¿no? Pero para eso es fundamental desarrollar una serie de nociones. Las primeras que establece la metafísica son lo que yo llamé en clase 3 parejas conceptuales: sustancia-accidente, potencia-acto, materia-forma. Lo de la sustancia y el accidente creo que no hace falta ni explicarlo porque es muy fácil. Es decir, sustancial es en un ser aquello que lo define y sin lo cual no puede seguir existiendo, mientras que accidental es aquello que le es propio pero no necesariamente ni de manera imprescindible y puede ser fácilmente sustituible. En ese sentido, podemos decir que lo sustancial en mí es el buen sentido, es decir, la razón. Lo que caracteriza al ser humano se supone que es la razón, y dejamos de ser seres humanos en la medida en que al comportarnos como, como simios, perdemos ese buen sentido. Sin embargo, en mí es accidental pues mi estatura o el color de mi pelo, que además puede ser cambiante, etc. La segunda gran pareja conceptual, insisto, que según Aristóteles estos son conceptos con los que tiene que operar el científico, pero los establece, igual que el principio de no contradicción, los establece, los determina el filósofo, el metafísico. El segundo es el binomio potencia/acto. Este también yo creo que es muy sencillo. Algo que está en potencia es algo que puede llegar a comportarse o conducirse a actuar de una determinada manera, pero aún no lo ha hecho. En actos cuando ya lo ha hecho. En ese sentido, bueno, pues si se dijera, y últimamente está muy de moda y tratamos el ejemplo en clase, bueno, muy de moda, es un tema polémico, ¿no? Cuando se dice por aquello de las agresiones sexuales y tal, que los hombres son, algunas personas lo dicen, son, y yo no lo creo, son, perdón, violadores en potencia, que bueno, yo también diría, pues también, y asesinos en potencia, y asesinos en serie en potencia, y futbolistas del Barcelona en potencia, ¿no? La cuestión es cuándo eres en acto. Es decir, como poder puedes muchas cosas. La cuestión es que lo eres de verdad, lo has hecho en el momento que esa potencia se ha actualizado. En ese sentido, no se es... se puede ser un asesino en potencia, pero no se es un asesino más que en la medida que esa potencia se actualiza para convertirse en acto, ¿vale? Y eso pasa con todo. Es decir, un día muy nublado es un día de lluvia en potencia, pero hasta que no llueve la potencia no se ha actualizado, ¿no? Yo creo que es fácilmente entendible y comprensible este planteamiento. Y finalmente está el llamado planteamiento ilemórfico o del ilemorfismo, que es la dualidad materia/forma. Con esto es con la que yo me ando con más cuidado, porque creo que es fácil diferenciarla, pero es verdad que el primer concepto de sustancia frente al accidente puede recordar al concepto de forma, y a veces es difícil para mí mismo distinguirlo. Por eso quizá la mejor manera de diferenciar la primera pareja conceptual, espero, por cierto, que tengáis el dossier delante para esta clase, ¿no? La manera a lo mejor sería diferenciar el otro término del binomio, es decir, el binomio de accidente es claramente diferente al concepto forma, perdón, al concepto materia. Y me explico. Cuando hablamos de que, no sé, pues por ejemplo, Miguel Ángel cogió un trozo de piedra y él veía en esa materia evidentemente informe una forma que estaba en su cabeza, que era la forma del David. Bueno, siempre cuando es un trozo de piedra y después cuando es el David, la materia es mármol. ¿De acuerdo? La forma es el sentido, lo que lo particulariza, lo que lo convierte en un ser no informe, sino un ser ya de alguna manera individualizado y determinado. Y esa forma es la que está en la cabeza de Aristóteles cuando luego se proyecta sobre esa materia del mármol y lo convierte en el David. La forma es lo que verdaderamente nos distingue, y ahí sí que puedo entender que haya quien lo
lo identifique con la sustancia del primer binomio, ¿no? En cualquier caso, es muy clara la diferencia con el accidente. Serían dos maneras, dos binomios con sentido distinto en tanto en cuanto el accidente es lo eventual, lo que puede ser y no ser, etcétera, mientras que la materia, respecto a la forma, es el material del que está hecho, la materia prima, aquello de lo que está hecho, y eso no es un accidente, eso es otra cosa. En ese sentido, me parece que es importante no confundir el hilemorfismo con el binomio sustancial accidental. Mucho ánimo, volvemos a vernos pronto, ¿vale?